Bien. Bueno, de nuevo muchas gracias a todos por conectarse a Debaticon. Voy a comenzar como habituamos a presentar el ciclo. Debaticon es un espacio de reflexión, análisis e ideas para pensar la política argentina, impulsado por 4 consultores políticos: Raúl Timerman, Raúl Aragón, Pablo Romá y Federico González. Cada uno de los consultores aporta su mirada, su cosmovisión y sus ideas para pensar los hechos políticos de la Argentina presente y futura. Raúl Aragón es analista político, director de Raúl Aragón y Asociados, es docente de la Universidad Nacional de La Matanza y de la Universidad de Salamanca, España. Raúl Timerman es analista político, director del Grupo de Opinión Pública. Federico González es analista político, director de Federico González y Asociados. Y Pablo Romá es analista político y es director de la consultora Circuitos. Le doy ahora el pie a Federico, que nos va a hablar sobre una pequeña encuesta que vamos a hacer el día de hoy. Federico, adelante. Recuerden, por favor, quitar el silencio, que los silencie a todos. Buenas tardes. Sí, más que una encuesta, es simplemente poder tener una idea de quienes estamos acá presentes, y me incluyo, cuánto sabemos sobre el tema en el que nos va a esclarecer y aportar su mirada Federico. Entonces, la encuesta simplemente es, bueno, ya la están respondiendo. Más que una encuesta, es una pregunta. ¿Cuánto conocen sobre el proyecto de reforma de la justicia que puso el Gobierno Nacional? Mucho, algo, poco, nada. Y bueno, después vemos qué es lo que sabemos ahora y qué es lo que sabemos cuando termine Federico. Bueno, eso era todo. Julieta, ya está, era... Estaba yo misma silenciada. Bueno, Puede pasar, puede pasar. perfecto. Muy bien, muchas gracias, Federico. Bueno, hoy tenemos al fiscal Federico Delgado, a quien le agradecemos mucho por el tiempo. Sabemos que está con muchísimo trabajo por estas épocas. Así que bienvenido, Federico, y te damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer para mí. Si les parece bien y están de acuerdo, voy a tratar de resumir brevemente de qué estamos discutiendo cuando discutimos este proyecto de reforma judicial. Después les voy a contar lo que a mí me parece, lo que yo creo como operador del sistema judicial, qué significado tiene todo esto. Y finalmente, bueno, estaré abierto a que me hagan las preguntas que les parezca que yo pueda responder, y ojalá que pueda hacerlo. Yo diría que la reforma judicial, que digamos la anunció el presidente el 10 de diciembre del año pasado, empezó en enero. Empezó en enero de una manera muy invisible, pero que me parece que fue uno de los aspectos más importantes que por ahora tuvo todo este proceso de discusión sobre qué hacer con la justicia. Tuvo que ver con una decisión que pasó desapercibida, pero que fue muy importante, que prohibió que la Agencia Federal de Inteligencia pueda trabajar con jueces y fiscales asistiéndolos en las investigaciones. Hasta el año pasado, e históricamente, desde siempre, los jueces, cuando tienen que recolectar pruebas, los fiscales, en general se apoyan en las fuerzas de seguridad, que son quienes hacen las tareas de campo. Pero en la Argentina podían recurrir a los servicios de inteligencia. Esto trajo muchos problemas, básicamente porque el lenguaje de los servicios de inteligencia es el secreto, es trabajar al borde de la ley o fuera de la ley, y el lenguaje de la policía es el de la ley. Con lo cual, cada vez que los servicios de inteligencia trabajaban de policías, era más o menos como un herrero trabajando de panadero. La cosa nunca terminaba bien. Yo diría que ahí empezó la reforma, que fue un cambio sustancial, porque a partir de esa formalidad de vínculo legal que había entre los jueces y los servicios de inteligencia, como todos saben, se colaban cosas que no tenían por qué colarse a la justicia. Ahora, el proyecto este que estamos empezando a discutir los argentinos, yo creo que tiene dos grandes cosas. La primera es que redefine la relación de los ciudadanos y de las empresas a la hora de litigar con el Estado en cuestiones patrimoniales, en cuestiones de dinero, en cuestiones de contrato. Porque hasta ahora
cuando un particular o una empresa tenía una disputa con el Estado, podía caer en 3 oficinas, digamos así, que se llaman fueros. En el fuero contencioso administrativo, en el fuero civil y comercial federal, civil o comercial federal, perdón. Eso generaba bastantes problemas porque, digamos, cuando uno discute, era muy difícil invocar, no siempre es claro qué oficina debería intervenir, si la civil, si la comercial o la contenciosa. Eso ahora se unificaría, por lo tanto los argentinos individuales y las empresas, cuando tengan que litigar con el Estado, van a litigar en un solo fuero. Además, se redefine la relación de los ciudadanos con lo que es el fuero federal. Digamos, ahora también había 2 o 3 oficinas en las que los casos podían caer. La idea es hacer un gran fuero federal que supone agrandar Comodoro Pi. Se incrementa Comodoro Pi a través de la absorción de otro tipo de oficina. No los quiero aburrir con los nombres técnicos, pero básicamente es eso. Va a haber 2 grandes lugares para litigar en materia comercial o en materia de delitos. Son 2 grandes fueros federales. Esto además tiene un impacto a nivel federal, porque se va a hacer una idea similar en todo el país, se van a agregar juzgados donde hacen falta, etcétera, etcétera. Pero el núcleo de la disputa es obviamente aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y además se intenta en el proyecto terminar los más mayores, perdón por la expresión, se lo van a recordar. Saben que en el año 98 hubo 2 leyes, las de ley Cafiero y Snopek, que eran 2 leyes, que de algún modo reglamentaban cómo se iba a hacer la transición de los espacios que ocupaba la nación y que tenían que pasar a la Ciudad de Buenos Aires, que iba a estar como una suerte de Estado autónomo. Bueno, un sector de la justicia, que es la justicia nacional, que es la que está en el Palacio de Tribunales, aparentemente pasaría y completaría la transición para que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires tenga todos un poder judicial unificado. Entonces el Estado federal se quedaría con 2 grandes fueros en materia civil y comercial y contencioso y en materia penal federal. Además, el presidente, individualmente y por un decreto, convocó a una comisión para pensar y que lo asesore a ver qué hacer para que la Corte Suprema funcione mejor. Este es a grandes rasgos el proyecto. El núcleo más fuerte de disputa es la distribución del poder que se hace en materia de lo que los jueces podían hacer. Digamos, básicamente Comodoro Pi eran 12 jueces que concentraban mucho poder, eso ahora aparentemente se va a repartir, porque además iría acompañado, que esto no es parte de la reforma, pero la va a integrar, iría acompañado de una ley del año 2015 que adaptaba un poco lo que es Argentina a todo Occidente y que dice que el ejercicio de la acción penal, las investigaciones, ir con una bolsa juntando pruebas, es un trabajo que solamente pueden hacer los fiscales. Actualmente acá se comparte. Entonces ahora, desde el año 2015 hay una ley que divide y dice, bueno, los fiscales son los que se embarran, juntan las pruebas, están en la calle, miran un poco, y los jueces no se contaminan con todo ese trabajo y solamente reciben el caso que el fiscal le presenta, más o menos como en Netflix, cuando vemos en las series que el juez está esperando a que el fiscal le traiga el caso. Esa ley fue suspendida por Mauricio Macri por un decreto de necesidad de urgencia, ni bien asumió, y se empezó a implementar por goteo, y simplemente rige en Jujuy y en Salta parcialmente, y la idea ahora es que eso integre esta reforma. Por lo cual, y en otras palabras, se licuaría un poco el poder de los jueces federales, se licuaría el poder de los jueces en los contenciosos administrativos, que hoy en día concentran todo lo que es la gran discusión económica entre el Estado y las empresas, se repartiría y compartiría en ese trabajo con sus pares civil y comercial federal, y los fiscales le sacarían bastante poder político al Poder Judicial, y ese poder político se concentraría en el Procurador General de la Nación, que es el jefe de todos los fiscales, y que va a ser de alguna manera quien va a manejar un gran estudio jurídico integrado por los fiscales que van a tener que hacer los casos y presentárselos a los jueces. Ese es a grandes rasgos lo que estamos discutiendo, una redistribución del trabajo judicial, que obviamente es una redistribución del poder
político que corresponde a la administración de justicia. Y que por eso me parece a mí va a traer mucho ruido. Ahora, esto para mí hay que... Pero me parece que el problema de la justicia argentina es, y esto ya empiezo a analizar yo personalmente lo que me parece, mi punto de partida es un poco anterior a modificar el organigrama, que es lo que estamos haciendo en este proyecto de ley que vamos a discutir los argentinos. Me parece que el problema que tenemos en la justicia es tremendo, porque el único capital simbólico que tiene un poder judicial es la palabra. La justicia se nutre del valor de su palabra. Los jueces dirimen qué está prohibido, qué está permitido, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y la idea de la Constitución es que lo que ellos dicen sea aceptado. Aceptado por el que gana y por el que pierde. Uno enojado, el otro contento, pero aceptado. La degradación de la justicia en Argentina, que viene como un tobogán, yo creo, de hace mucho tiempo, nos ha colocado en un nivel en el que la palabra de los jueces está sospechada. De hecho, hay indicadores muy obvios de esto. Cualquier diario dice el fiscal alineado con el gobierno, el juez que es opositor, el que es de tal gremio, el que es de tal otro. Digamos, ya se ha naturalizado tanto que hasta hay una suerte de nomenclador que clasifica a los magistrados según una aparente, no sé si real, a veces real, a veces supuesta, filiación ideológica. Entonces me parece que hay un problema que es mucho más grande que el de lo que tiene que ver con la repartija, con la división del trabajo al interior de la justicia, que es lo que está haciendo este proyecto. Que me parece un paso interesante, porque de verdad pone en donde hay que ponerlo, en la arena pública, en el Congreso, pone la discusión sobre qué hacer con la justicia. Pero la justicia tiene un problema que es mucho mayor que Comodoro Pi, es mucho mayor que la distribución del trabajo al interior de la justicia, y es un problema de credibilidad. Entonces yo diría que el proyecto de reforma es un paso interesante, parece muy interesante poder discutir esto, pero que necesita, o hipotéticamente supongamos como recurso teórico que esto va a ser aprobado, necesita de una segunda etapa que tiene que ver con un punto de vista interno, tiene que ver con una modificación interna de la Administración de Justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que las leyes, los ciudadanos pueden cumplirlas o no cumplirlas o torcerlas. La justicia argentina, por un montón de cosas que no podemos discutir ahora, durante mucho tiempo desarrolló la habilidad de torcer las leyes. Entonces eso ha generado que haya muchas decisiones que no son ilegales, son legales, pero que no son legítimas. Quiero decir, se ha divorciado la ley de la justicia. Eso es porque creo que al interior del espacio judicial hay brutales problemas culturales que se objetivan en lo que es la hechura del caso, en lo que es la construcción del caso, que después impactan en la sensación de justicia que debería destilar cualquier decisión de los jueces, ¿no? De justicia en sentido como si fuese un bálsamo que apacigua las relaciones sociales. Entonces me parece que adentro de la justicia hay mucho por hacer y que hay que plantearlo en términos de cultura, en términos de cultura de aprendizaje, en términos de modificar hábitos, y fundamentalmente acompañar los mecanismos de rendición de cuentas que tengan que ver con los jueces y fiscales. Rendimos cuentas solamente cuando nos designan y a veces cuando está en tela de juicio si nos quieren sacar o no. Pero no hay ningún tipo de rendición de cuentas específico, concreto, que funcione, que mida el comportamiento de cada juez y cada fiscal al interior, digamos, en el día a día. Doy un ejemplo básico. Si yo a fin de año resolví o presenté 100 pedidos de juicio oral y mi colega al lado presentó 300 y el de enfrente presentó 1, ninguno de los 3 va a ser ni felicitado ni reprendido y nos van a preguntar por qué. Esto pasa en todo el espacio, digamos, hay que trabajar, me parece, en los incentivos, hay que trabajar en la discrecionalidad que tenemos jueces y fiscales para construir los casos, y hay que trabajar, por sobre todas las cosas, en construir una institución que está muy débil, que está muy debilitada, y que en esa debilidad admite o se cuelan algunos intereses particulares que hacen que la justicia desarrolle actividades que no están previstas por la Constitución y que básicamente se transforman a veces en brutales ilegalidades.
Entonces, me parece que la idea de reformar, de distribuir el trabajo judicial me parece muy interesante. La idea de repartir el poder político, si el proyecto sale como está, lo vamos a conseguir, los argentinos vamos a tener un sistema judicial, si quiere, mucho más republicano, porque el poder político va a estar más repartido, pero temo que la cuestión interna, la cuestión de los hábitos, de las costumbres, de la hechura del caso, tengo dudas que eso cambie, porque así como Comodoro Pi por ahí es la caja de resonancia que impacta y hace más visible algunos aspectos del sistema judicial, no es una isla. Y tengo algunas pruebas para sostener lo que digo. Por ejemplo, un juicio laboral por una persona que la echaron ilegalmente de su trabajo, cualquiera de nosotros la conocemos, y tarda 5 o 7 años en percibir la indemnización. Una quiebra tarda 20 años, un juicio de daños y perjuicios razonablemente normal tarda 10. Digamos, hay problemas que tienen que ver con todo el aparato judicial y que hacen al interior de la justicia. Finalmente, la cuestión de la reforma de la Corte, me parece que la discusión en la arena pública está enfocada en la cantidad de los magistrados. Yo tengo dudas que eso, la verdad que no soy un experto en diseño de tribunales constitucionales, pero me parece que no sé si eso es un problema. Tengo muchas dudas que es un problema la cantidad. Lo que sí me parece que hay que revisar algunas cosas de nuestra Corte Suprema. Para no aburrirlos voy a citar solamente 2. Una tiene que ver con que nuestra Corte no tiene plazos para resolver, y eso no es bueno. Que un tribunal no tenga plazos no es bueno, porque no solamente porque el trabajo se acumula, sino porque esa ausencia de plazos permite que los magistrados puedan manejar los expedientes acorde con algunos plazos que por ahí no son los valores de la Constitución, sino que tienen que ver con algún otro tipo de particularismo. Entonces, eso me parece que es un problema en términos de el tiempo que la Corte tarda en resolver los casos y en términos de transparencia. De hecho, la Corte norteamericana, que nosotros copiamos casi literalmente, a principio de año elabora una lista de casos que va a resolver. Y eso me parece que da un montón de certeza, y aunque a veces las sospechas sean infundadas, el solo hecho de que no haya lista y que no haya plazos las genera. Y me parece que cuando un sistema tiene que generar credibilidad, a veces tiene que sobreactuar algunas actividades, algunas actitudes. Y después me parece que hay una cosa que hay que reformar, es el modo en que los casos llegan a la Corte. De acuerdo con la ley, a la Corte se va por cuestiones jurídicas muy específicas, que están claramente previstas en una ley que es muy antigua. Pero del año 1919, nuestra Corte Suprema elaboró ellos mismos, se llama pretorianamente, quiere decir que la inventaron, una nueva forma de que los casos puedan acceder a la Corte. Y se llama la doctrina del arbitrario. Digo groseramente y rápido para que se entienda. La Corte puede mirar cualquier caso y decir, bueno, esta sentencia es arbitraria. Como es arbitraria, yo, que soy el último tribunal de la Argentina, voy a corregir la arbitrariedad. ¿Qué pasa? Es tan arbitrario que algo nos parezca arbitrario como decir que es arbitrario. Y eso también ha generado un montón de ruidos, y me parece que ahí hay que trabajar, porque lo que hay que hacer es tratar de dar una racionalidad, de modo tal que las cosas que llegan a la Corte estén claramente previstas. Me parece que esas dos cosas habría que discutirlas y pensarlas con la lealtad que requiere, digo lealtad de parte de quienes van a discutir estas cosas, no de los dirigentes, porque estamos discutiendo el sistema nervioso de la República, ¿no? Estamos discutiendo el sistema que dirime lo prohibido y lo permitido. Entonces me parece que son cuestiones muy graves, que son muy puntuales, muy problemáticas. Hay que ser muy responsable en lo que vamos a tocar. Pero grosso modo diría que estamos ante esto, ante una gran división, ante una nueva división del trabajo judicial y ante una comisión, simplemente una comisión, que va a elaborar propuestas para que el presidente pondere si va, me imagino, a elaborar algún proyecto de ley en el futuro. Y en mi opinión personal, me parece que es un gran paso discutir estas cosas en el Congreso, pero que necesariamente, en el hipotético caso que sea sancionada la ley, necesita una discusión mucho más profunda, mucho más densa y mucho más trabajosa al interior
de la justicia para ver cómo hacemos los trabajadores judiciales para modificar algunos comportamientos y que podamos reconciliar la ley con la justicia. Muchas veces la justicia argentina toma decisiones que son legales, pero que no son justas. Y una república necesariamente se nutre de valores que la justicia todo el tiempo exhala, la justicia destila valores todo el tiempo, valores que tienen que ser percibidos como justos. Y ahí me parece que hay que hacer un trabajo fuerte. Así que estoy abierto a lo que a ustedes les parezca. Muchas gracias, fiscal. Vamos a comenzar entonces con la pregunta de los analistas. Federico, te damos la palabra a vos en primer lugar. Bueno, muy bien. Me quedé pensando, Federico, sobre un concepto que me parece muy interesante, que es el problema de la cultura en el sistema de la justicia y, bueno, que sería, si mal no entendí, el factor interno. La pregunta sería, a tu juicio, ¿cómo caracterizarías esa cultura? ¿De dónde viene? O digamos, si se puede hacer algún rastreo de cuándo empezó. Y a tu juicio, ¿cuál sería una buena estrategia para cambiarla por una cultura que sea más acorde con el valor y el deber ser de la justicia? Sí, voy a tratar de decirlo brevemente, y me obligan a pasar un chivo de mi último libro, República de la Impunidad, donde trabajo esto, la cultura jurídica. Yo creo que la justicia argentina tiene un rasgo, digamos, Argentina es un país que se conformó en términos constitucionales mirando con dos cabezas. Una cabeza miraba a Estados Unidos y una cabeza miraba a Europa. Esto hizo que importemos dos tradiciones jurídicas. Una tradición que privilegia si se quiere, una hechura más republicana de la justicia, que es la tradición del derecho común, del common law, que es más hablado, que es el que vemos en las series, es el que vemos en los Estados Unidos, con mucha participación popular, con la cuestión del jurado, que también el proyecto de ley lo contempla, y con una justicia que es bastante informal. Pero por otro lado, y eso es lo que recepta nuestra Constitución. Nuestra Constitución es una Constitución que claramente se inscribe en lo que es la tradición del derecho común, es una Constitución que está muy, muy cercana a la norteamericana. Pero también la Argentina, ustedes lo saben mejor que yo esto, había un sector cuando se hizo la unificación nacional, un sector que miraba mucho más a Europa. Y como una suerte de empate hegemónico, receptamos por debajo de la Constitución un montón de leyes que miran a Europa y siguen un paradigma que se llama continental y que básicamente se distingue porque es muy formalista. Entonces, el rasgo básico de la justicia argentina es que es excesivamente, por ahí, ahora demasiado, esto se ha exacerbado, tiene rasgos muy formalistas muy fuertes y privilegia más, lo voy a decir brutalmente, privilegia más la prolijidad del expediente que la resolución del caso concreto. Esto quiere decir que cuando uno privilegia la resolución del expediente, se está alejando de algunos componentes fundamentales de los conflictos humanos. La justicia trabaja con conflictos humanos, conflictos de personas. Al privilegiar la lógica formal del expediente, estamos despojando esos conflictos, por ejemplo, de las emociones, de las pasiones, de las sensaciones. Y esto hace que se despoje a los conflictos humanos de todo su componente político en el sentido más puro del término. Entonces se reducen los casos a una interferencia de normas. Miramos, recortamos los hechos y nos fijamos en el catálogo a ver en qué parte del código entra. Y en las sociedades complejas, y en las que sobre todo como la nuestra, que están tan fragmentadas y donde hay diferentes sentidos comunes dentro de la Argentina, hay diferentes islotes que integran la nación, pero que son muy diferentes entre sí, los esfuerzos para reconciliar la ley con la justicia tienen que ser muy creativos. Los jueces deberían ser más una especie de Hermes, que era el mensajero de los dioses y que articula los conflictos, más que una especie de, digamos así, de Júpiter que está parado allí arriba en su escritorio y que simplemente se dedica a conectar un hecho con una norma. Y eso hace que construya lejanía. Eso hace que las personas sientan la justicia lejos y que las decisiones en definitiva no conformen ni al que ganó ni al que perdió. Y fíjense que cuando vemos los hechos de inseguridad, sobre todo en las zonas más vulnerables, cuando los juicios orales terminan, en general
lamentablemente, los jueces y fiscales se tienen que escapar, porque están enojados las víctimas y están enojados los acusados. Esto me parece que ahí es donde se manifiesta este problema cultural que lo que hace es construir lejanía. Y eso no lo puede arreglar ninguna ley. Me parece que eso tiene que ver con generar una dinámica interior de transformación de la subjetividad del operador judicial, y que eso me parece que requiere otro tipo de abordaje. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Seguimos ahora con Raúl Aragón. Raúl, ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan? te escucha perfecto. Sí. Gracias, doctor. Primero una pregunta más operativa, que no me queda claro. La reforma de la Corte, si la ampliación hipotética, ampliación de la Corte, necesariamente es una ley que tiene que pasar por Congreso, creo, ¿verdad? No la puede resolver solo el Ejecutivo, claro. Sí, Así con es. lo cual necesita mayoría simple o mayoría grabada. Una mayoría grabada, pero además el presidente lo que hizo fue crear una comisión para que lo asesore para eventualmente presentar un proyecto de ley. Yo creo que la discusión pública se aceleró demasiado, o se leyó muy rápido el decreto, porque es una comisión que tiene un plazo para elaborar propuestas, para que el presidente piense y después elabore un proyecto de ley y después lo envía al Congreso. O sea que son 3 o 4 pasos. Y estamos en el primero. Claro. Bueno, ahora sí la pregunta es, gracias, sí, ahora sí la pregunta que realmente le quería hacer. Y de alguna manera usted lo introdujo recién con esta dicotomía entre Hermes y Júpiter, ¿no? Lo que pasa es que Hermes respondía a Júpiter en última instancia. Júpiter no responde a nadie. ¿Cómo se puede hacer, o cómo se debería hacer, para que de alguna forma los jueces sean responsables de las consecuencias de sus fallos? Se lo voy a plantear en los casos más extremos, pero también hay casos muy extremos, más difíciles de explicar. Pero esos jueces de ejecución penal, por ejemplo, que liberan con el cumplimiento mínimo de la pena a un violador o asesino y él sale y a los 2 días mata o asesina o viola de nuevo, ¿no? Obviamente tiene que haber alguna responsabilidad y no puede ser tan automático que simplemente porque el parecer de las autoridades del servicio penitenciario le dieron un parecer favorable al reo o al convicto y el juez cumplió 1/3 de la pena o lo que sea el porcentaje de la pena que tiene que cumplir, automáticamente se le dé la libertad provisional o libertad condicionada, porque si no entiendo mal, el juez no está obligado, el juez puede darlo, pero no. Igual automáticamente lo dan porque hay mucha presión social de los medios, organizaciones de derechos humanos, etc. Entonces responden más a un criterio de objetividad, de peligrosidad y de garantía de la sociedad, responden más que a eso, a las presiones que sufren en algún medio, etc. O de organizaciones sociales. Pero yendo aún más lejos, ha habido fallos, no quiero entrar en la cuestión política porque la embarramos, entramos ahí, pero ha habido fallos a exfuncionarios, etcétera, que los liberó de delitos que eran casi groseramente obvios, los liberó en tiempo récord, además, algunos porque ganó la presidencia, y eso tiene que tener alguna consecuencia un juez que juzga y falla, sí, falla de esa manera, porque si no, es Júpiter, y el juez no puede ser Júpiter, insisto. Ahora, ¿cuál sería la manera de controlar eso? ¿Cómo puede la sociedad estar seguro de que también el juez tiene que responder por sus actos, ¿no? Yo diría 2 cosas, Raúl. Voy a ir de lo mayor a lo menor. Lo primero que me parece, y le voy a pedir perdón por mi excesivo rasgo republicano, pero hay un problema en la Argentina del formato del poder político, hay un problema grave que me parece que la vida nuestra se escapó de la Constitución. El secreto de la República es que nuestros comportamientos estén imbridados y subordinados a la lógica de la Constitución y de la ley. La Constitución argentina tiene desafíos por abajo y por arriba. Digamos así, la desafía la gente que tiene mucho poder, que se da el lujo de eludir la ley, y por abajo lo vemos claramente en los hechos de sangre de los sectores más vulnerables, donde la mediación dejó de ser la ley
y pasó a ser la violencia, digamos, la violencia por propia mano. Ahí hay un problema. Ahora, cuando llevamos eso al espacio judicial, esa vida pública que está desembridada de la Constitución, que está por afuera de la Constitución, ahí es el mismo problema llevado al pequeño espacio judicial. ¿Y por qué? Digo esto porque es verdad, los jueces nunca tienen obligación de hacer nada, para eso son jueces. Pueden hacer una cosa, pueden hacer otra, dentro del marco de la ley. Y deberían, como todo funcionario público, estar sujetos a mecanismos de rendición de cuenta por sus actos. De hecho, hay previsiones legales para eso. Ese es un trabajo que tiene que hacer el Consejo de la Magistratura, que fue pensado precisamente para trabajar antes del nombramiento, durante el desempeño y para disponer la remoción. Después hay otras instancias intermedias de revisión que también deberían aplicar incentivos institucionales para que los jueces sepan cuando van a resolver que toda decisión tiene costo. Ahora, eso es, como dicen los italianos, la constitución formal. Nuestra constitución material, lo que realmente pasa, es que la discrecionalidad y yo señalaba hoy el hábito de torcer el significado de la ley, la habilidad de torcer el significado de la ley sin violarla, nos ha llevado a que podamos tomar decisiones sin tener que rendir ningún tipo de cuentas. Y esto es grave en temas de inseguridad, porque a veces por una cuestión de construir simpatía, o simplemente por sacarle el cuerpo a una decisión difícil, o también puede generar corrupción, maridajes, tráfico de influencias, lo que fuere. Todo esto está anclado en la discrecionalidad, en que los jueces hacen cosas malas simplemente porque pueden, y pueden hacerlo porque no hay costos. Y esta es la parte, me parece que hay que pensar de la reforma interior de la justicia, porque además la propia corporación judicial que yo integro ha construido una premisa que es muy sana en su horizonte normativo, pero que es bastante jorobada en la práctica, que es que los jueces no pueden ser molestados por el contenido de sus sentencias. Esto, obviamente, tiene que ver con que ningún juez pueda ser perseguido por un presidente, por un legislador, por un empresario porque no le gusta una sentencia. Pero claro, si eso lo estiramos, se transforma en una especie de mascarón que impide cualquier tipo de ejercicio de control, cualquier ejercicio de control de responsabilidad de cualquier funcionario. Bueno, pero ahí, esa es mi gran preocupación de las reformas judiciales. Ese es un laburo que tienen que hacer básicamente los consejeros de la magistratura, que es el organismo que con mucha esperanza, aquel pacto de Olivo del año 94, Alfonsín básicamente, mirando la experiencia francesa y mirando la experiencia española, trató de importarlo, pero claro, lo importó por ahí como herramienta, que es muy útil, pero me parece que después de unos cuantos años de desarrollo, nos lleva a necesidad de discutir no tanto cuántos consejeros tiene que haber, cuánto tienen que durar, cuántos asesores tienen que tener, sino discutir de verdad la dinámica interna de ese organismo y cómo hacemos para que haya de verdad ejercicios de rendición de cuenta online, quiero decir, en tiempo real, para que las decisiones de los jueces y fiscales tengan algún costo concreto. Acá hemos tenido experiencias horrorosas en los últimos años, de casi prevaricatos, han permanecido por fuera de cualquier mecanismo de brindar explicaciones. Quiero decir, la justicia, en esto que vos planteás, Raúl, de la ausencia de rendición de cuentas, después que puede largar a alguien sin explicar por qué, y sin que nadie le pregunte nada, eso es también lo que permite el fenómeno de las causas armadas que tanto discutimos el año pasado, y que tiene que ver con utilizar expedientes judiciales que tienen, aún con el grado de desprestigio que tiene la justicia, todavía el expediente conserva cierto aura en términos simbólicos, como que es algo que es el lenguaje de la ley. Y esto ha permitido que la justicia, o un sector de la justicia, utilice los expedientes y que formalmente persiguen la aplicación de la ley, pero por debajo de esa formalidad se alojan prácticas que son incompatibles con la Constitución y con la República. Todo esto,
la inseguridad, las libertades mal hechas, las presiones preventivas, las causas armadas. Si ustedes me apuran, yo creo que es un problema de concepción republicana, porque es un problema de ausencia de rendición de cuentas. Y en la vida pública, la rendición de cuentas es un mecanismo del que no podemos prescindir, porque si no caemos en la discrecionalidad. Y la discrecionalidad es poder hacer lo que uno quiere. Y entonces me parece que es un gran problema de la justicia. Los jueces fiscales hacen cosas malas simplemente porque pueden hacerlas. Gracias, doctor. Muchas gracias, fiscal. Gracias, Raúl. Ahora le damos la palabra a Pablo Romá. Pablo, no sé si está silenciado, quizás... Ya estoy. Bueno, Federico, bueno, un poco una reflexión como sociólogo, no soy abogado, soy sociólogo, y de alguna manera me sumo a la pregunta que hizo Raúl recién sobre la rendición de actos, y sobre todo en esta separación que vos marcás respecto a la ley, la justicia, digamos, ¿no? En una sociedad no solo fragmentada, sino una sociedad muy, muy desigual, con mucha desigualdad. Todas las instituciones de esta sociedad expresan parte de esa desigualdad, y creo que de alguna manera la justicia en ese distanciamiento expresa parte de esa relación desigual de la sociedad. Entonces me parece que, digamos, en esta separación entre ley y justicia, la rendición, de alguna manera, la rendición de los actos queda en el plano más procedimental, y uno podría decir que podría entrar más del lado de la ley y no tanto de la justicia. Entonces, digo, la pregunta es si... el poder judicial, mejor dicho, y la sociedad, en sociedades que presentan características de mucha desigualdad social y desigualdad económica. Se cortó un poquito, me la podría reformular, perdóname, pero se me cortó un poquito, se cortó bastante la pregunta. Sí, a todos creo que nos pasó lo mismo, no sí, se escuchó bien, Pablo. Perdóname, Pablo. Bien, es el problema de FiberTel. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. Tendríamos que acercar los procedimientos para poder litigar contra empresas de Internet en estas condiciones. No, lo que decía es si es posible acercar, digamos, ¿no?, el distanciamiento que hay entre el poder judicial en la sociedad, en sociedades que presentan un grado alto de desigualdad social y desigualdad económica. Bueno, ese es otro problema de la justicia, y que también lo podemos pensar desde nuestros patrones culturales. La justicia, yo deslicé hace un ratito, que tiene el tremendo desafío de conciliar dos lógicas. La lógica de la ley, que es una lógica universal, que tiene una moral, que está pensada en el Congreso y que tiene una vocación universal de abarcar todas las situaciones, pero que esa universalidad es bastante trágica, porque tiene que ser pensada para situaciones que son muy diversas. Y eso, digamos, es un desafío brutal para el Poder Judicial nuestro, y para tratar de realmente impartir justicia más allá de aplicar la ley. Y me parece que digamos, yo creo que eso, reconciliar de algún modo la justicia con la ley, requiere discutir dos cosas. La primera, que es por afuera del sistema judicial, es discutir el derecho a la existencia, que es el derecho humano básico, el que es inalienable, y el que nunca podemos disponer, que es el derecho a vivir. Y el derecho a vivir supone comer, dónde dormir, dónde trabajar, y esto Robespierre lo plantea ahí en la Constitución del 93, ¿no? Digamos, el derecho a la existencia es el que después permite, el que hace posible que el universo de derechos con el que nacemos los podemos hacer efectivos. Eso me parece que es una cuestión
muy importante para pensar la eficacia del sistema judicial, sobre todo, no tanto en materia de corrupción, sino de inseguridad, ¿no? Que ahí hay un problema muy fuerte. Pero después hay una sensibilidad, hay una humanización que hay que hacerla al interior de la justicia, porque la justicia sigue trabajando como si la Argentina fuese un país homogéneo en el que la distribución del ingreso fuese mitad y mitad, y que los niveles de igualdad relativa fuesen, digamos, fuesen el indicador medio y no nuestros niveles de pobreza. Quiero decir, me parece que hay que discutir esas dos cosas. Yo les puedo decir que es trágico ver cómo los tribunales, y no es que esté justificando nada, pero es trágico ver las personas que son aprendidas por el sistema judicial, las condiciones en que llegan a tribunales y el lenguaje que utiliza la justicia, el lenguaje del Estado, con respecto a personas que no entienden absolutamente nada, porque es como que hablan otro idiolecto. Quiero decir, no estoy siendo peyorativo, ojo, ni estoy justificando nada. Lo que estoy diciendo es que ahí hay otro problema para pensar la eficacia de la justicia, que no se arregla cambiando el organigrama y la distribución del poder, sino que tiene que ver con discutir básicamente las condiciones materiales de existencia. Y en ese esquema sí es muy interesante como cuña el juicio por jurado, porque el juicio por jurado lo que hace es contagiar a la justicia o contaminarla con el barro de la historia. La justicia permanece siempre bastante alejada de lo que es la realidad. Entonces me parece que en ese sentido, por ejemplo, es un experimento interesante pensar el juicio por jurado, no solo como escuela de ciudadanía, como decía Tocqueville, sino para tratar de humanizar la justicia. La justicia nuestra, por estos problemas, por este rasgo del formalismo, si se quiere, es bastante inhumana. Inhumana en el sentido de que trata un input y un output, pero despojado totalmente el conflicto humano de qué es su parte constitutiva, que son las emociones, que son las pasiones. Entonces me parece que, si entendí bien tu pregunta, reconciliar la justicia con la sociedad necesariamente requiere, además de la reforma de la justicia, básicamente discutir, por ejemplo, quién va a pagar los impuestos, ¿no? Porque hay un problema ahí de derecho de existencia, que eso, yo no soy un experto, pero se resuelve con otro tipo de políticas públicas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, fiscal. Ahora vamos a dar lugar a las preguntas de los participantes. Llegaron muchas muy interesantes. Las voy a ir enumerando, bueno, en el orden en que fueron siendo hechas. Julio Loutaif pregunta, ¿cómo cree usted, fiscal, que está funcionando el sistema en Salta, que fue pionera en esta reforma? La verdad que no tengo números concretos de Salta. Lo que sí me parece que hay una cuestión de escala. El desafío en Salta, por una cuestión de cantidad de conflictos, va a ser siempre mucho más manejable, mucho más fácil de implementar que lo que puede ser la zona metropolitana, con la complejidad que tiene la zona metropolitana, pero la verdad que no tengo números de eso. Gracias, vamos con la siguiente. Gustavo Logia pregunta, ¿qué opina el fiscal respecto de la relación de la sociedad con la justicia? En estos momentos en La Pampa hay 2 jueces y un fiscal que van camino a un jury por una querella iniciada por el Ejecutivo en razón de romper la cuarentena en una reunión social, y la sensación generalizada de la sociedad es que la justicia solo habla a través de sus fallos, y muchas veces la sociedad no logra interpretarla. Es una relación que está quebrada y que no tiene que estar quebrada. Es una relación que está quebrada, digamos, por la falta de confianza, falta de credibilidad, y no se puede vivir en una sociedad. Nosotros apostamos a vivir organizados en base a derechos. Y esa apuesta, que es la apuesta democrática, la apuesta de la República Democrática, de vivir organizados en base a derechos, supone que nosotros toleramos que no vamos a cerrar los problemas a las piñas, sino que eso lo va a solucionar el Estado a través de la justicia. Con lo cual, necesariamente, el sistema judicial es parte del núcleo más vivo y más vigoroso de una república. Esa relación hay que reconstruirla. La justicia ha fracasado, pero lo podemos pensar en términos de ineficacia con la corrupción. Podemos pensarlo en términos de que cualquier persona que pasa por fuera de una cárcel, simplemente con ver los autos y la forma en que llegan los visitantes, va a ver que las cárceles están llenas de pobres. Digamos, hay un componente de clase brutal en lo que es la selectividad de la ley penal y en la aplicación de las sanciones. Me parece que es una justicia que además
así como ha sido muy, muy dura con los débiles, ha sido excesivamente genuflexa con los poderosos, y que encima un sector de la justicia ha construido relaciones muy feas, muy complejas, que va a ser muy difícil desarmar con actores políticos, económicos, y que ha utilizado el expediente judicial para disciplinar gente, para eliminar oponentes políticos, para humillar personas, para cualquier cosa, menos para los fines de la Constitución. Y me parece que la relación de la justicia con la sociedad se define en la posibilidad que tengamos colectivamente de, una vez más, lo repito una vez más, de subordinar nuestros comportamientos a la Constitución, porque esa es parte de la apuesta de vivir organizados en base a derecho. En tanto y en cuanto nos acostumbremos o toleremos que va a haber algunos comportamientos por arriba o por abajo que van a poder desafiar la lógica de la ley, estamos sonados y va a haber este sistema de justicia que es bastante cruel. La próxima pregunta la hace Marcelo Basualto. Dice, soy administrador de empresas, trabajo en la salud pública, esto es un tema que me interesa y Federico es el principal culpable de que así sea. Pregunta si con torcer las leyes usted se refiere a la interpretación que hace cada juez. Sí, básicamente. Y doy un ejemplo claro para que Basualdo lo comprenda. Todos ustedes van a coincidir en una preocupación común de todos nosotros, es por qué tardamos tanto en resolver los casos. Y por qué la justicia argentina somete a proceso, pero no enjuicia. Somete a proceso quiere decir que las personas están muchos años en medio de un juicio, pero nunca sabemos cómo termina, y a veces termina el juicio y no sabemos si fue culpable o inocente porque alguien se murió o porque la causa prescribió, quiere decir que no se puede investigar más. Ahí vemos claro esta historia de torcer las leyes, porque los plazos existen, las leyes contienen plazos, pero como hoy planteaba Raúl, no cumplir los plazos no tiene ningún tipo de costo. Entonces ahí lo que se ha hecho es una fenomenal torcedura de las leyes, de modo tal que uno puede hacer durar el juicio los años que quiera. Y esto también explica un problema que seguramente habrá una pregunta dando vueltas, porque me la hacen siempre, ¿por qué la justicia federal es bastante tolerante con los funcionarios cuando están en el poder y es muy cruel con esos funcionarios cuando dejan el poder? Bueno, tiene que ver con esto, con que hay un montón de mecanismos, de plazos, de reglas, que hemos torcido, los judiciales todos hemos torcido, interpretándolas de manera tal que hacen que uno pueda manejar una temporalidad, un lapso de tiempo que es diferente al que la ley prevé. Muchas gracias de nuevo. Vuelvo a la próxima. Mariela pregunta, ¿por qué cree que apenas el presidente habló del proyecto de reforma, algunos ciudadanos salieron a sus ventanas? ¿Fue más en contra del gobierno o de la reforma? Que muy pocos saben de qué se trata. Esa es una pregunta para los expertos en opinión pública, más que para mí. Lo que yo siento es que acá el ruido va a ser inevitable porque estamos discutiendo cómo se distribuye el poder político. Estamos frente a una idea de redistribuir el poder político al interior de la justicia. Y todas las discusiones en torno al poder obviamente generan ruido. Entonces me parece que esto va a traer muchísimo ruido, porque hay mucha gente que va a perder poder y hay mucha gente que está ansiosa por participar del nuevo reparto. Digamos, y esto no tiene ninguna carga valorativa, me parece que es un hecho de la realidad, y el Congreso tiene que discutir eso. Por eso me parece que es central que los dirigentes sean leales con la Constitución a la que le prometieron lealtad y lleven adelante esta discusión de una manera franca y mirando solamente la magnitud del tema que tienen en sus manos. La próxima pregunta es de Juan Carlos Martínez. Dice que es la pregunta que se impone. Soy abogado y en esta pandemia a los jueces nos hacen la vida muy compleja. ¿Es oportuno un envío de reforma en medio de la pandemia que todavía no termina y en mérito a que llevamos 150 días encerrados? Yo la verdad que eso no tengo idea. La verdad que ¿cuándo es la oportunidad para mandar un proyecto de ley al Congreso y cuándo no? La verdad que para eso no tengo información. No tengo información. Esa lamentablemente no la puedo responder. Gracias, fiscal. La próxima pregunta es de Héctor Spira. Dice, ¿la reforma podrá modificar la larga duración de los juicios, como el fiscal comentó? Quizás ya está un poco respondido. Sí, no lo creo. La reforma puede generar algún tipo de condición para que algunas cosas cambien. La reforma es una fuera
que puede generar algún espacio para discutir adentro. Pero me parece que no es ni una ni la otra, es el afuera y el adentro. Gracias. Ricardo Busaca pregunta, dice, doctor Delgado, gracias por su clara exposición. Tengo leído por los medios de comunicación que la comisión asesora tiene temas preestablecidos para asesorar. ¿Cuáles serían estos? Y si se puede agregar per se otros temas. Yo leí el decreto, me parece que es una comisión que está abierta a proponer ideas. No tengo idea si hay un temario preestablecido. Lo que yo espero es que en un tiempo razonable los ciudadanos podamos leer un montón de ideas y que después las podamos discutir. Pero me parece que es una comisión simplemente, y hay problemas que son, digamos, a mí lo que me hace ruido es que no estar de acuerdo en que hay que hacer algo con la justicia. Porque me parece que cualquiera de nosotros que camina por la calle, que toma colectivos, o que, como decía Pablo, tiene problemas con internet, digamos, sabe que tiene que haber un sistema que nos podamos ir tiene que haber un sistema en el que nos sintamos cómodos cuando queremos que alguien proteja nuestros derechos o repare alguna violación. Discutir que hay que reformar la justicia, me parece que esa es una discusión que no hay que dar y que está anclada en otro tipo de estrategias. La justicia me parece que básicamente pide a gritos una reforma porque está desafiada por arriba, por abajo, por izquierda y por derecha. Muchas gracias, fiscal. Lo están llamando por teléfono, me parece. Sí, no importa. No hay problema. No. Tulio pregunta, ¿cuál sería el apoyo con que contarían los fiscales a la hora de hacer una investigación? Bueno, eso hay que construirlo. Yo el año pasado escribí una nota en Perfil respondiendo a esa pregunta que me hicieron específicamente, ¿qué es ser fiscal en la Argentina? Y yo le respondí que era trabajar, es como ser un trapecista sin red. Porque no hay que, digamos, el problema es la debilidad institucional. Las instituciones que a veces los ciudadanos las sentimos como algo que nos oprime, que nos joroba la vida, en realidad son la garantía que tenemos porque es lo que nos va a salvar de que el que es más fuerte o el que tiene más plata o más poder nos pueda aplastar. Las instituciones son instancias mediadoras para que nosotros arreglemos nuestros conflictos de acuerdo a la ley, digamos, ¿no? Pero en la Argentina el desafío es construir una institución judicial fuerte y que no sea permeable. Imagínense una casa tiene que tener paredes por las que no entra ni el viento, ni el agua, ni el frío, ni el calor. Las instituciones en la Argentina en general, y la judicial en particular, tienen muchos agujeros. Por ahí se cuelan intereses que no deberían colarse, y eso hace que, en definitiva, el desempeño de la justicia se reduzca a la entidad moral de la persona, y eso está mal, porque las personas lo que tienen que hacer es ocupar un lugar en una institución que los tiene que trascender, y para eso hay que instituir instituciones bien fuertes y que trasciendan a las ocasionales personas que rotan los roles de gobierno. Pero eso es un desafío que tenemos que construir colectivamente. Digamos, hay un texto que yo recomiendo mucho del año 84 de Guillermo O'Donnell, que decía que la Argentina está estructurada en base a un corporativismo anárquico. Le decía, hay dos o tres intereses, que siempre están interesados en hacerse del Estado para utilizarlo de un modo particular. Y decía él, la dirigencia política muchas veces lo que hace es ocupar el rol que esos intereses necesitan, pero no hay una vida pública realmente autónoma que tenga que ver con una perspectiva republicana. Y me parece que ese corporativismo anárquico también nos habita hoy en día, y eso hace que las instituciones puedan ser direccionadas de acuerdo a los intereses de las coaliciones de gobierno. Y eso naturalmente impacta en la justicia. Muchas gracias, doctor. La próxima pregunta es de Inés Ricci. Dice, doctor Delgado, ¿usted cree que tenemos soporte edilicio y financiero para esta reforma? ¿Sin cárceles no cree que es difícil intentar una justicia más justa? No, me parece que en términos de infraestructura, la justicia tiene los problemas que tienen los colegios, que tienen los hospitales, que tienen los CGP, que tiene un ministerio, que tiene todo el Estado Nacional, obviamente. Pero no creo que cambiar la justicia sea solamente una cuestión de dinero. Yo en eso tengo una opinión que, como casi siempre, queda en minoría, pero me parece que no es una cuestión simplemente de dinero. Tiene que ver con otras cosas. Además del dinero. El dinero, obviamente, que hay cosas que hay que hacer, pero me parece que se puede hacer mucho se puede mejorar mucho lo que tenemos sin hacer grandes inversiones, abordando la cosa desde otro lugar.
Gracias. ¿Estamos bien de tiempo, fiscal? No, tenemos hasta Estamos 8:30 bien. nosotros. ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto, Estamos bien. muchas gracias. Germán Rossetti dice, excelente exposición. Como ingeniero pienso que las diferencias internas en la justicia se podrían subsanar a través de reglamentos internos y o la estandarización de determinados delitos, de manera que no haya lugar a que cada juez aplique su criterio o interpretación, sino que esté basado en la ley un fallo. Por ejemplo, en un juicio laboral no puede ser que demore más de 3 años, se demore más de 3 años para cobrar, o en el quiebre de una empresa hasta 20 años. Sería interesante pensar en la estandarización, por ejemplo, en las empresas que homologan procesos y procedimientos o gestión a través de normas que llevan a la certificación, ya sea para producir, para exportar, para imponerse en el mercado, etcétera. ¿Qué opina al respecto? Bueno, que estandarización hay, porque los códigos de procedimientos son eso. Los procedimientos, los códigos procesales, que muchas veces se escuchan por los diarios, que los periodistas debaten, el código procesal, son eso. Es un mecanismo universal para tratar todos los casos de acuerdo a una manera. El problema es que, ¿cómo hacemos para que eso se cumpla? Para que realmente eso se cumpla. A mí me parece que una de las consecuencias que tiene la Argentina, probablemente quizá por haber sido gobernada muchos años por abogados, y precisamente por la forma en que se enseña la abogacía en la Argentina, que es otra discusión, pero que tiene que ver con esta, porque tenemos que ver lo que formamos, que después lo que formamos es lo que integra los espacios institucionales, y eso tampoco está debidamente enlazado para mí, pero me parece que creemos, me parece que por un rasgo abogadil, que frente a un problema basta con sancionar una ley para solucionarlo. En esto me parece que la experiencia más rica y que no ha tenido resultado positivo es la de la inseguridad. Nosotros, frente a hechos de sangre que nos conmueven o que conmueven la opinión pública, lo que hacemos usualmente es cambiar las leyes, aumentar las penas, prohibir excarcelaciones, un montón de cosas que tienen que ver con modificar leyes, pero las leyes en sí mismas no tienen la posibilidad de cambiar absolutamente nada. Me parece que acá lo que hay que trabajar fuertemente es al interior de la justicia en las prácticas, y después también me parece que tenemos que ser conscientes que la eficacia judicial también tiene que ver con el cuerpo político en el que las leyes operan. Digamos, las leyes tienen vocación universal, las leyes son para todos, pero hay que pensarlas también en clave de en qué condiciones sociales esas leyes van a ser aplicadas. Esa es otra cosa que no siempre discutimos, y solemos importar herramientas de algunos países, que eso no está mal, importar herramientas. Nosotros no somos ni mejores ni peores que nadie, pero somos distintos, y muchas veces importamos herramientas, y esas herramientas tienen poco que ver con la base social en la que van a operar. Y en esa tensión probablemente se juega gran parte de la eficacia de un montón de iniciativas que son loables, que son buenas, pero que se truncan. Entonces yo diría que el problema de la obediencia de la ley es un problema es tan o más importante que el problema de la justicia, y el problema de la obediencia de la ley tiene que ver no solamente con la forma en que trabajan jueces y fiscales o con procedimientos de estandarización, sino que ahí me parece que se juegan otro tipo de variables que probablemente ustedes conozcan mucho mejor que yo, pero que no siempre son parte de la gran mesa en la que esas cosas se discuten. Me parece a mí que estoy afuera de estas discusiones, ¿no? Por ahí estoy hablando de más, y son parte del elenco de variables que tienen en cuenta los policymakers. Muchas gracias, fiscal. Matías Creado pregunta si es necesaria una buena reforma en los servicios de inteligencia para que la reforma judicial tenga sentido. Me parece que una discusión que podríamos dar es si se justifican los servicios de inteligencia, que son contraintuitivos con la lógica republicana, ¿no? La lógica republicana es la lógica de la publicidad y la lógica de la ley, y no sé si el Estado tiene que tener un espacio que se reserva para sí, en el cual puede no cumplir la ley. Sobre todo porque el modo en que funciona el mundo actualmente, básicamente, no sé si hace falta tener sistemas de espionaje anclados en la época de la Guerra Fría o en la época de las grandes guerras mundiales. Básicamente porque hoy en día nosotros nos desnudamos ante Facebook,
nos desnudamos ante Google, nos desnudamos ante cualquier aplicación que utilizamos para conectarlo con los demás. Me parece que es una cosa que hay que repensarla, y hay que repensarla en esos términos. Después hay otro problema que tiene Argentina, que es el uso que hemos hecho del servicio de inteligencia a través de los distintos gobiernos, al menos desde que la democracia se restauró hasta ahora, ¿no? Hay una foto de Raúl Minetti, que fue un represor que está condenado por crímenes de lesa humanidad, que se sacó una foto en el año 83-84 custodiando al presidente Alfonsín. Esa persona era un agente de inteligencia que después fue condenado y que estaba al lado del presidente que era el abanderado de la primavera democrática. Quiero decir, hay problemas muy graves ahí que de nuevo se inscriben en la necesidad de subordinar los comportamientos o al menos la vida pública a la ley, embridarla en la Constitución. Que me parece que esa es una discusión que todavía no hemos encarado con la seriedad que merece. Muchas gracias, fiscal. Acá Susana Igravide dice, el sistema judicial no es igual para todos, creo que la crisis al interior del mismo es total. Las demoras son terribles y más aún con aquellos que no pueden acceder a la representación de un abogado. Soy trabajadora social y creo que es necesaria la modificación. No tengo claro por dónde se empieza. Agradezco su exposición muy clara y en un idioma al alcance de quienes no somos abogados. Bueno, esa es otra cosa. Son puntos también pendientes de la reforma, ¿no? ¿Cómo hacer para que acceder a la justicia sea sencillo? La justicia es un servicio, es el servicio de justicia. Es un servicio público de justicia. La justicia trabaja con insumos que son del público, los conflictos, por lo tanto tiene que tener una puerta abierta de par en par frente a lo que es el demos, la sociedad. Pero es muy difícil llegar a la justicia porque está mediada por demasiados procedimientos. Y me parece que esa es una discusión de la reforma que no sé si está del todo planteada, pero es verdad, la justicia necesita abrirse a la sociedad, digamos, pero es parte del camino de reconciliación de la justicia con la sociedad tiene que ver con tender puentes con la sociedad civil, con tender puentes en el que pueda haber un ida y vuelta concreto y sencillo, pero me parece que eso no está, y me parece que no está planteado, porque es de verdad lo que dice la trabajadora social, es muy difícil para aquel que no tiene recursos llegar a la justicia, solamente entrar es difícil, entrar al Palacio de Tribunales donde el primer piso se llama 3, donde ya es un problema. Digamos, hay un problema de diseño institucional que es muy jorobado de entender. Me parece que esa es la parte que yo llamo el aspecto interno. Muchas gracias de nuevo. Luis César Bolomo pregunta, ¿no cree que para evitar que la política se involucre mal en la reforma, sería bueno que la ley a aprobar debería entrar en vigencia 8 años después de ser aprobada? Eso no lo sé, me imagino que el participante se refiere a la política en sentido partidario, ¿no? Eso me parece que tiene que ver con yo no sé si el paso del tiempo es un antídoto para eso. A mí me parece que eso tiene que ver, para que no se cuele la política partidaria en la arena judicial, lo que hay que hacer es que trabajar mucho la construcción de instituciones fuertes y sobre todo discutir la designación de magistrados. La designación de magistrados, no sé si ustedes lo saben, tiene una primera lectura que es absolutamente meritocrática, porque se supone que los postulantes dan un examen, ese examen es un puntaje, hasta ahí está todo bien, eso se complementa con un currículum, digamos, también tiene un puntaje, cuánto escribiste, cuánto trabajaste, cuánto hiciste de tu vida académica, pero al final de la ronda, digamos, hay un espacio que se llama entrevista personal. Y en esa entrevista personal es básicamente por donde se cuelan digamos así, los amiguismos, la partidocracia y toda esa cosa que tiene que ver con el bien individual y no con el bien general, y hace que el que estaba primero, porque fue el que mejor estudió, y el que mejor examen dio, puede quedar décimo, y el que estaba décimo, que era un burro, puede quedar primero. Eso hace que los concursos sean muy complejos, que no siempre lleguen los mejores, o que los mejores tarden 3 o 4 años o 5 años en llegar, y son incentivos institucionales muy perversos para los que de verdad confían y los que de verdad
decidieron entregar los mejores años de su vida al servicio público. Entonces me parece que eso, no sé si se arregla demorando la entrada en vigencia de una ley, sino más bien si no tiene que ver con empezar desde el principio, ¿no? Ver cómo hacemos para designar desde el primer cargo judicial hasta el más importante, para que no esté designado más el hijo de, el sobrino de, la novia de, la mujer de. Me parece que eso también forma parte del aspecto interno. Muchas gracias, fiscal. Ricardo Busaca dice que hoy el doctor Arslanian expresó en un medio que ellos fueron convocados para temas preestablecidos. No lo sé. La próxima pregunta, bueno, ya empezamos la segunda ronda de preguntas de gente que está volviendo a preguntar. Marcelo Basualto dice que en Jujuy está vigente la ley. En el caso de Milagros Sala, daría la impresión de que no estaría siendo efectiva. Es la primera. Y otra que hace es, ¿hasta qué punto el lenguaje de la justicia incide en esa falta de claridad de la que habla Federico en su libro, y que hace que sean las sentencias dictadas de manera críptica, no siendo claras para quien recibe la condena o para la polis en general? Primero Milagros Sala, segunda... Sí. Lo de Milagros Sala, ojo, porque creo yo que está siendo enjuiciada por el Poder Judicial de Jujuy. Y el Poder Judicial de Jujuy es parte de los poderes de la provincia de Jujuy, por lo tanto, ahí las leyes federales de procedimiento no rigen. Después, el lenguaje crítico, bueno, el lenguaje es poder. Con las palabras se hacen cosas. Se construyen cosas. Uno podría pensar que las cosas se hacen con palabras y se deshacen con palabras. Lo que pues hacemos es prometemos lealtad a esas palabras, pero en definitiva los edificios sociales se sostienen con palabras. La justicia en eso es muy hábil. Ha construido un lenguaje que es francamente expulsivo, que va acompañado de una mentira piadosa que dice que los jueces y fiscales se expresan por sus resoluciones, con lo cual son muy difíciles de contrastar o de escrutar por la sociedad civil. La verdad que, y esto me parece que es una prueba clara de la necesidad de trabajar en la capacitación de la justicia, que los chicos que entran, lo cuento como una anécdota, los chicos que entran a tribunales, que tienen 19, 20 años, como tuve yo alguna vez, que son millennials, que entran con un lenguaje propio de su edad y propio del siglo XXI, automáticamente, cuando entran a tribunales y alguien nos llama, atienden el teléfono, dicen sí, juzgado número tanto, y cuando la otra persona le pide algo, le dice, su gracia, por favor, porque quiero decir, hay una inercia institucional que se objetiva en el lenguaje, en las palabras, en los gestos, y que hace que los productos judiciales sean largos, tediosos, con palabras que no se comprenden bien, con jerga, con latinazgos, y obviamente todo eso hace que sea muy difícil de escrutar. Y el solo hecho de, si yo para decir que una persona robó un auto, utilizo 200 hojas para decirlo, es mucho más difícil escrutar eso que si fuese una cuestión un poco más amigable. Y son las cosas que hay que discutir. El lenguaje judicial es un problema porque es la primera frontera, es la primera gran frontera entre la burocracia judicial y la sociedad, porque es una frontera que es infranqueable y que necesita la mediación de un abogado para que ese mensaje pueda llegar al primer sujeto, al primer destinatario de ese mensaje. El segundo destinatario, que es la sociedad, requiere la mediación de los periodistas. Ese es otro problema, esa es otra discusión, pero que es una discusión que nos debemos, y que está conectada con el lenguaje, tiene que ver con la forma en que la justicia utiliza insumos públicos. Los conflictos de la justicia son públicos porque son conflictos de la gente, pero hay una construcción, hay un uso, un procesamiento de esos conflictos que después se transforma en noticia, y esa noticia llega al gran público a través de mecanismos que no siempre son los que más favorecen que el mensaje sea efectivamente el que se corresponde con los hechos. Digamos, la verdad sale siempre lastimada por el modo en que la justicia ha sedimentado su forma de comunicarse con la sociedad.
Muchas gracias, fiscal. Raúl Aragón pidió la palabra. Adelante, Raúl. Ahí está. ¿Me escuchan, no? Sí. Perfectamente. Doctor, sí. Esto es un poco trastienda lo que le voy a decir, pero nosotros, lo que hacemos análisis de opinión pública / asesoramiento de estrategia política, que es lo que hacemos en definitiva, hemos estado muy cercanos a la política durante décadas. Y la verdad que lo que sucede en el Consejo de la Magistratura, sobre todo en el tercer punto, digamos, en la entrevista personal, donde la calificación del que estaba último termina por invertir el orden y termina primero, y la injerencia de los intereses políticos y personales ahí, y de las amenazas, porque también hay de eso, las amenazas sino las amenazas a denunciar a un miembro del Consejo de la Magistratura si no vota a favor de, etcétera, porque tengo una carpeta donde queda claro que fugaste capitales, o que tenés una cuenta offshore, o que X. Todo eso configura un cóctel, yo diría nocivo. Es decir, yo nunca he visto un procedimiento realmente transparente y honesto en el Consejo de la Magistratura. Es decir, creo que hay un problema del sistema de valores de los argentinos que atraviesa todo el sistema institucional, incluyendo el Consejo de la Magistratura, con lo cual es muy difícil, por un lado, obtener jueces probos y por otro lado, traer a rendir cuentas jueces que en sus fallos y en sus procedimientos no lo hayan sido. Es decir, yo no le pregunto realmente cuál es la solución a esto, porque es tremendo, ¿no? Atraviesa nuestra sociedad. Pero al menos si se le ocurre algún comienzo, algo como para empezar en esa dirección a corregir eso. Mire, brevemente, yo viví muchos años en Río Negro. Un tiempo me fui y después volví. La primera vez que viví el primer tiempo, la policía de Río Negro era terriblemente corrupta. Volví 5 años después, la policía era brillante. Y por una razón X me hice amigo del jefe de la regional Bariloche, que es una regional de la policía, y le pregunté, era un comisario inspector, ¿qué pasó acá? ¿Son todos honestos? Ahora me dijo, sí, ¿y cómo hicieron? Bueno, porque a la cúpula de la policía llegó una camada honesta y le dijimos a nosotros, que ya sabíamos cómo era, porque nosotros estábamos ahí, le dijimos, muchachos, si siguen haciendo esto, van todos presos, y se terminó la corrupción en la policía de la provincia de Río Negro, y es una policía que hoy, cuando medimos calificación de la policía, la pregunta es muy sencilla: ¿cuánto confía en su policía? Por decirlo simple, son más variables, pero digamos, es una de las mejores calificadas del país. ¿Sí? Yo creo que es posible revertir la situación. Ahora, en el caso del Consejo de la Magistratura, que en definitiva tendría que ser el órgano, tendría que ser no el Hermes, sino el Saturno del sistema. Yo creo que sería posible, pero no se me ocurre cómo podría hacerse esto. Pero yo, más allá de eso, creo que es absolutamente necesario. Pero si no, no se corrige nada. Por más que cambiemos lo que cambiemos en términos formales, legislativos, etc. ¿No? Esa es mi pregunta. Aunque sé que no es una respuesta categórica. Sí. No. Yo tengo la respuesta, la planteé en mi libro República en la Impunidad. Digamos, hay que salir del paradigma de la impunidad. Estamos habitados por la impunidad. Nos acostumbramos a vivir en una sociedad en la que las faltas no pagan. O si pagan, pagan muy pocas. Pero me parece que ahí hay un problema básico. Lo que yo creo que 2 cosas. La primera, insisto en que hay que discutir el formato del poder para que el Estado deje de ser un botín. Mientras el Estado, las instituciones sean un botín del que uno puede tomar, direccionarlo para donde le convenga, y que esas instituciones permanezcan divorciadas de la vida del gran público, de modo tal que no hay una conexión real, sino que hay una conexión en las elecciones, que es una conexión vertical, que es esporádica, y que la oferta tampoco cambia demasiado. Me parece que mientras permanezcamos que la infraestructura que permite tomar políticas públicas esté divorciada de nuestra vida material, eso hace que el formato nuestro funcione como el Estado, como un botín. Y hace que la impunidad se alimente, y la impunidad la verdad que es muy remunerativa para un pequeño grupo de personas, aunque es muy poco remunerativa para el gran público. Pero digamos, la sociedad está funcionando así, me parece a mí. Y eso, digamos, es un hecho que moralmente nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero es un dato. Ahora, a mí me parece que la verdad que mi primer
pensamiento para ver cómo se sale de ese paradigma es bastante tonto, y es por ahí bastante iluso, pero yo creo que eso se sale con buenos ejemplos, y se sale con buenas personas. Básicamente es una cuestión de buenas personas, de buenos ejemplos, y como decía Maquiavelo, de buenos procedimientos que sean capaces de reformar las costumbres. Pero eso requiere de algunos buenos ejemplos. Y me parece que las instituciones ahí, sobre todo las que son verticales, como el Poder Ejecutivo, como el Ministerio Público Fiscal, como el Poder Judicial de la Nación, que son organismos verticales, digamos, que más allá están pensados, el procedimiento que los habita, el principio que los habita, es un principio de la verticalidad, con ciertas autonomías, pero son verticales. Ahí es donde el peso de los buenos ejemplos tiene una importancia fenomenal, y son los únicos que tienen capacidad de modificar hábitos si son acompañados de costos. Entonces me parece que los sistemas de asignaciones de jueces, que es lo que estamos discutiendo recién, necesariamente requieren de una dimensión que es la franqueza, de una dimensión que es la ética. Digamos, ahí, contra eso no hay plan B. Digamos, eso requiere buenas personas, y siempre, digamos, Maquiavelo en los discursos de Tito Livio siempre decía, ¿no?, que es mucho más difícil regenerar a un cuerpo político corrupto que corromper a uno que es sano, aunque sea inestable políticamente. Acá el desafío me parece que es reconciliarnos con dos o tres cosas básicas que tienen que ver con la ética de lo público, con ser buenas personas. Ahora, eso hay que modificarlo, es verdad, colectivamente, pero me parece que del espacio institucional se pueden hacer muchas cosas con buenos ejemplos. No en vano pasan fenómenos como los de Bielsa, digamos. No en vano, que hace 3 semanas, digamos, yo creo que hay una cierta empatía, por ahí es una pavada lo que pienso, pero que hay una cierta empatía de la sociedad con los buenos ejemplos, aunque no siempre la gente los siga. Creo que todavía los buenos ejemplos son fuente de prestigio social, son fuente de imitación, y adentro de las instituciones, ahí sí estoy seguro, son fuente de cambio, porque hemos tenido momentos en nuestra vida, en la vida que yo tuve dentro de las instituciones, y he visto donde los buenos jefes, las buenas personas, han hecho cosas muy interesantes que por ahí son difíciles de multiplicar. Pero me parece que hay que empezar por ahí, pero para eso también es necesario discutir el formato del poder político. En tanto y en cuanto el poder político permanezca expropiado de la gran masa de ciudadanos, mientras ese lazo se una solamente el día de la elección, estamos sonados, porque es un ejercicio plebiscitario que hacemos cada 2 años, pero que no tiene la fuerza transformadora como para embridar de vuelta esas instituciones en la vida nuestra, ¿no? Eso por ahí saben más ustedes que yo seguramente cómo se hace para unirlo, pero me parece que ahí hay un problema que tiene que ver con el formato del poder. Gracias, doctor. Gracias, fiscal. Acá hay una aclaración de una pregunta de un participante que puede ser interesante como para dar el broche de cierre a la etapa de las preguntas. Luis César Bolomo dice que cuando sugiero si no sería conveniente dilatar la entrada en vigencia de la reforma, no me refiero a que la política se introduzca en el accionar de los jueces o a su nombramiento, sino que se refiere a que la ley no entre en vigencia como consecuencia del voto mayoritario del partido gobernante en ese momento. Por eso lo de los 8 años, para suponer que el oficialismo que aprueba una ley no fuerce una ley hecha a medida. No sé si... Podría ser, la verdad que no lo tengo claro. Podría ser. Tampoco soy un experto en implementar y en diseñar políticas públicas. La verdad que no lo sé. A lo mejor es una buena idea, habría que discutirla, pero no lo tengo claro. Fiscal, no sé si Pablo o Federico quieren la palabra. Sí, fiscal, yo quisiera hacer una última pregunta minimalista. La pregunta minimalista, no sé si la respuesta será compleja o será simple. En base a su conocimiento, ¿qué le parece que va a pasar una vez que se haya actuado con esta reforma? Concretamente, ¿piensa que la justicia va a ser mejor, igual o peor de lo que es ahora? Si cambiamos el encuestador. No, claro, es de encuestador. Sí. La verdad que para responderla voy a usar el pasado. Y yo viví 2 o 3 cambios de paradigmas de leyes, y voy a usar el pasado para tratar de comprender o de pensar un escenario futuro. Yo creo que la reforma tal como está planteada
así va a tener un gran efecto, que es un fenomenal reparto del poder, va a licuar como Dropy, va a licuar el fuero contencioso administrativo, pero no creo que le cambie a nadie la vida pública, no creo que mejore la vida pública. Tengo dudas. Me parece un paso importante como una profunda incisión sobre el sistema que tenemos, pero por sí mismo no sé si va a tener efecto. Y lo que no puedo medir, y eso por ahí lo pueden pensar ustedes mejor que yo, es qué grado de lealtad va a tener la reforma legal, la reforma judicial de parte de los operadores de la ley. Que me parece que ahí va a haber también un componente muy importante, en la lealtad y el lazo de compromiso que tenga el sistema judicial con la reforma, si es que se sanciona tal como ha sido enviada al Congreso. Pero eso la verdad que no lo sé. Así, la primera conclusión diría que en sí misma una reforma, una ley, me parece que no tiene capacidad de modificar demasiado. Aunque me parece un paso, eso sí lo quiero rescatar, muy interesante, porque todos los gobiernos intentan cambiar la justicia o integran el elenco de su propuesta a cambiar la justicia. Y la verdad, me parece un paso interesante que llegue al Congreso el proyecto, porque siempre quedamos en los anuncios y en el más adelante. Esta vez llegó al Congreso. Me parece interesante porque eso involucra y abre el juego a toda una serie de actores que en principio eran meros espectadores. Me parece una cuestión interesante, pero la verdad, qué efecto va a tener, no lo sé. Muchas gracias. Gracias, fiscal. Aprovecho para para agradecer a Infobae que nos está transmitiendo en vivo y nos transmite siempre. Muchísimas gracias. Y les comento que pueden seguirnos en @debaticonok en Twitter. Allí pueden encontrar el link donde pueden inscribirse para los próximos. Y bueno, citas de los invitados y también los videos completos que grabamos y subimos a YouTube. Siendo la hora que es, le agradecemos muchísimo al fiscal Federico Delgado por el tiempo, sobre todo a estas horas del día, sabemos que está con mucho trabajo y muy cansado, y bueno, los esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos los participantes también por haber estado y por las preguntas tan variadas e interesantes. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco mucho, estos espacios son para que todos aprendamos, todos nos enriquecemos. Gracias por la posibilidad y cuando necesiten ya saben dónde buscarme. Gracias de verdad, a todos. Gracias, fiscal, un gusto realmente. Muchas gracias. Muchas gracias.